Muy buen día, iglesia. Muy buen día, amigos que nos visitan. Es mi deseo, es mi oración, que el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, los perfeccione, los afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Estamos en el estudio de la epístola a los romanos. La semana pasada terminamos el capítulo 8. Terminamos la tercera sección que trataba acerca de la santidad. Hoy vamos a ver el capítulo 9, o sea que vamos por mitad de Romanos. Son 16 capítulos, ya hemos visto 8, quedan 8 capítulos por ver. Hoy vamos a ver el capítulo 9. En sus hojas, en sus bosquejos, dice Romanos 10. Corríjanme, por favor, que fue un error mío. Parece que quiero terminar. Romanos 9, vamos a ver, no Romanos 10. Recuerden que el tema de Romanos es la justicia de Dios. La justicia de Dios en el Evangelio. Pablo le escribe a los romanos, a creyentes, y él les dice que el Evangelio es poder de Dios, tiene poder, el poder de Dios para librarnos. ¿Para librarnos de qué? De lo que dice el verso 18, 1:18, de la ira de Dios. Él escribe a los creyentes diciéndole que el poder de Dios, que el Evangelio tiene el poder de Dios para librarnos de la ira de Dios, dice el verso 18, que se manifiesta desde el cielo sobre todo el que quiere detener con injusticia la verdad. Una ira temporal, una ira presente. Hoy empezamos a ver entonces la cuarta sección que trata acerca de la soberanía de Dios. Capítulos 9, 10 y 11. Hoy vamos a estar viendo entonces el capítulo 9. Y vamos a leerlo. Capítulo 9, son 33 versos. Dice la palabra de Dios: verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí.
¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar no se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, ahora serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma y Gomorra, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Señor Dios y Padre nuestro, te damos muchas gracias por tu fidelidad, por tu misericordia. Gracias por tu palabra. En este día, mi Dios, nos presentamos ante ti reconociendo nuestras debilidades, nuestras fallas. Quiero pedirte perdón por mis pecados personales, Señor. Reconociendo y declarando, Padre, que estoy muy lejos de tu perfección, estoy muy lejos de tu santidad y que fallo constantemente. Es mi deseo agradarte. Es mi deseo vivir para ti. Mi hombre interior desea fervientemente estar contigo siempre, pero no siempre lo consigo. Reconozco que quedo muy corto, Señor. Por eso te pido perdón. Y pido perdón por los pecados de la iglesia, Señor. Ten misericordia de nosotros. Abre nuestros ojos espirituales y quita todo lo que impida que podamos ver tu voluntad santa, agradable y perfecta. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Romanos 9, 10 y 11 va a estar hablando acerca de la soberanía de Dios. Y quiero que veamos los últimos versículos del Romanos 8. Vamos a ver el 38 y 39. Dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo termina
esta sección acerca de la santidad con un punto culminante. Él está emocionado, él está excitado, él está en el punto más alto de la cima. Pero luego, cuando comienza el capítulo 9 de Romanos, nosotros vemos un cambio súbito, dramático, increíble. En estos primeros versículos del capítulo 9, mire cómo dice entonces. Primero, ¿cómo termina el 8? En lo más alto, emocionado, jubiloso, pero comienza ya con ese cambio tan dramático en los versos 1 y 2 del 9. Y él dice, verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Por qué esto? Este Señor que viene con este gozo, con esta alegría, con esta seguridad, con esta confianza, ahora súbitamente cambia su ánimo. Está en la punta de la cima y súbitamente cae en el valle. ¿Qué ha cambiado su corazón? ¿Qué ha cambiado sus emociones? Pablo está preocupado por su pueblo. Pablo está preocupado por Israel. Él era judío. Y él está a un punto de llorar, al borde de las lágrimas. Y él dice en el verso 3, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Los israelitas habían rechazado a Jesús. Y Pablo está quebrantado hasta el punto de decir, yo quisiera hacer una maldición. Yo estoy dispuesto a perderme con tal de que mis hermanos, que el pueblo de Israel pueda ser salvo. Que el pueblo de Israel pueda ser librado de la ira de Dios. Él antes había dicho, en los últimos versos del capítulo 8, que nada lo puede separar del amor de Dios. Pero ahora en el verso 3 dice, yo estoy dispuesto a ser separado. Había dicho que nada lo puede separar, pero ahora en el verso 3 él está diciendo, yo estoy dispuesto a ser separado. Eso es compasión. Él siente compasión por el pueblo. Estoy dispuesto a irme al infierno por mi pueblo, por el pueblo de Israel. Y Dios en esta sección sobre la soberanía va a usar su relación con el pueblo de Israel para enseñarnos algunas cosas acerca de Él mismo, acerca de su carácter. En Romanos 9:3 le dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. En el verso 10:1 dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Y luego el 11:1 dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. En estos capítulos Pablo tiene a Israel en su corazón. Y deseo que veamos estos capítulos, no solamente enfocándonos, viendo lo que dice acerca de Israel, sino lo que dice acerca de Dios, lo que dice acerca del carácter de Dios. El tema, lo dice su hojita, el tema de esta sesión se trata de cómo el plan de Dios para los judíos muestra o demuestra o refleja el carácter. El carácter de Dios. En una visión general de estos 3 capítulos, vemos que en el capítulo 10, Pablo va a tratar y trata acerca del pasado de Israel. Cómo nació, cómo fue escogido,
En el capítulo 10 va a tratar del presente de Israel. En el capítulo 11, el futuro, que le espera a Israel. Será de nuevo recogido o reinsertado. Ahora está separado, pero en el futuro de nuevo Dios volverá a tratar con Israel. En el capítulo 9 él va a estar hablando acerca de la soberanía de Dios. El derecho que Dios tiene para escoger quién le va a servir. En el capítulo 10 él va a estar tratando acerca de la justicia de Dios. Capítulo 10 acerca de la justicia de Dios. Él le da a todos los hombres la oportunidad de salvarse. A todos los hombres. Y en el capítulo 11 vamos a estar entonces viendo la fidelidad de Dios. Cómo Dios va a cumplir todas las promesas que le hizo a Israel, porque Él es fiel. Vamos a estar viendo eso en el capítulo 11. Ahora, obviamente en el capítulo 9, vamos a estar viendo acerca de la soberanía de Dios demostrada por su relación con Israel. Y deseo que veamos primero qué significa ser el pueblo elegido. Y sobre la base de qué, sobre qué base Dios eligió a Israel. Vamos a ver entonces primero cómo los judíos fueron el pueblo elegido de Dios. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué diferencia hace esto con los demás pueblos? ¿Qué lo hace especial? Y en los versículos 4 y 5, Pablo da 8 características, 8 privilegios especiales que Dios le dio a Israel. Primero, vemos en el verso 4, podemos poner el verso 4. Romanos 8 y verso 4 dice que son israelitas, o sea, son descendientes de Israel. Israel es Jacob. Ellos son descendientes de Jacob. Y de los cuales son primero la adopción. Primera característica, primer privilegio que le dio Dios a Israel. La adopción como pueblo. Dios escogió soberanamente a Israel como su pueblo. Y Dios le dijo a Faraón, deja ir a mi pueblo. Israel es mi hijo. Dios la adoptó como su pueblo. Es un primer privilegio. A ningún otro pueblo, a Israel. En segundo, la gloria. Dice el verso 4. De los cuales son la adopción. Segundo, la gloria. Recuerdan a Israel caminando por el desierto. Dice que en el día una nube los cubría. De noche una columna de fuego le guiaba, le iluminaba el camino. Dice la Biblia que eso era la gloria de Dios. Que cuando se construyó el tabernáculo, una nube ocupó todo el tabernáculo. Y cuando se construyó ya el templo definitivo, igualmente, una nube invadió, cubrió todo el templo. Y dice la Biblia que eso era la gloria de Dios. Dios diciendo, estoy aquí con mi pueblo. Su gloria. En tercer lugar, los pactos. Dios hizo pactos únicamente con Israel. Con ningún pueblo hizo pacto. El pacto abrahámico, el pacto mosaico, el pacto davídico, el nuevo pacto, son pactos que Dios hizo con Israel exclusivamente. En cuarto lugar, dice la promulgación de la ley. La ley. Dios enseñó, dio su ley moral al mundo a través del pueblo de Israel. A ningún otro pueblo Dios le dio ley. A Israel solamente. En quinto lugar, dice el verso 4,
que de ellos son también el culto, la alabanza. Dios le dijo a Israel cómo debía celebrar su culto, cómo debían hacer los sacrificios, qué debían sacrificar. Todo esto se lo dijo Dios a Israel. De ellos, de Israel, es el culto o la alabanza. Luego, las promesas. Si usted lee el Antiguo Testamento, usted podrá ver todas las promesas que Dios le hace a Israel. ¿Cuántas promesas le hace Dios a Israel? Condicionales, incondicionales. Séptimo, dice que les dio los patriarcas: Abraham, Isaac, Jacob, Moisés. Estos patriarcas se le dio a Israel. Y por último, la mayor bendición de todas, el Mesías. Le dio el Mesías. Jesús, el Salvador del mundo, vino a través de Israel. Jesús, el Salvador del mundo, era judío. Los judíos fueron bendecidos con privilegios, con ventajas especiales. ¿Por qué hizo Dios esto? ¿Por qué se le dieron todas estas cosas? ¿Por qué Dios no le dio a un pueblo el Mesías y a otro le dio la ley y a otro le dio el pacto y a otro le dio? ¿Por qué todo se le dio a Israel? Para que pudiera jactarse, pensar que ellos eran mejores, porque Dios tenía favoritos. Dice Génesis capítulo 12, a partir de 12, y vamos a ver los versos del 1 al 3. Génesis 12, del 1 al 3. Dios hablando con Abraham. Todavía se llamaba Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Dios le está diciendo a Abraham: yo te voy a bendecir, pero no es para que te quedes con las bendiciones, es para que tú transmites esas bendiciones, es para que tú seas de bendición para todas las naciones, para todo el mundo. Te voy a bendecir a ti, pero para que sea bendito todo el mundo a través de ti. Ellos tenían que pasar estas bendiciones al mundo. Pero ¿qué hicieron ellos? Se quedaron con sus bendiciones. Nosotros somos mejores, ustedes tienen muy mala suerte, nosotros somos los preferidos. Y se quedaron con esto, se quedaron con el mensaje, fallaron. Y Dios tuvo que quitarle el mensaje a Israel y dárselo a la iglesia. Hoy, esa responsabilidad de llevar el mensaje de salvación a todo el mundo es de nosotros, es de la iglesia. Jesús dijo en Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, al mundo entero. Nos está mandando ahora a nosotros al mundo. Y Él nos encargó el ministerio de la reconciliación con el mundo. Ahora eso es una tarea, un ministerio de la iglesia. Dios envió el Mesías a los judíos y ellos lo rechazaron. Israel recibió todo esto para que sea de bendición, para bendecir a los demás. Y como consecuencia de ellos ser bendición para los demás, Dios lo iba a bendecir a ellos. Pero ellos se quedaron con todo. Dice Gálatas 3:8. Gálatas 3:8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. Le dio el evangelio a Abraham, es buena nueva, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Dios se lo había dicho desde el inicio a Abraham,
de tu descendencia es para bendecir a todas las naciones. Ser el pueblo elegido de Dios significa que Dios los escogió para ser una bendición y como resultado de ellos ser bendición, Dios entonces bendecirlos a ellos. ¿En qué se basó Dios para escoger a Israel? Era más bondadosos, eran más inteligentes, tenía Dios privilegios, eran más atractivos. Y Pablo da aquí 4 principios de por qué Dios escogió a la nación de Israel. Pero estos principios son idénticos a los de la salvación. Los motivos por los cuales Dios escogió a Israel son los mismos motivos, las mismas razones, los mismos principios como nos dio la salvación. En primer lugar, dice estamos Romanos 9, en primer lugar, Romanos 9, la salvación se basa en la gracia de Dios, no en nuestra raza. Igualmente, Dios escogió a Israel por su gracia. Él no tenía ninguna obligación, ningún compromiso, por su gracia. Y así la salvación es por la gracia de Dios, no por la raza. Dice Romanos 9, 6, 7. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Solamente por tener padres judíos, eso no significaba que automáticamente eran hijos de Dios. No estaba basado en la descendencia física. Igualmente la salvación está basada en la gracia de Dios, no en nuestra raza. La salvación es por gracia, no por raza. La salvación no se hereda. La salvación no viene por los genes. La salvación es por la gracia de Dios. Tu familia no te va a salvar. No te salva por tu familia. He escuchado personas decir, pero bueno, es que mi madre es cristiana, así que mi hermano es pastor, entonces tu familia no es la que te va a salvar. Cada generación, cada persona tiene que llegar a conocer a Cristo personalmente. Personalmente. No por la familia, no es un asunto de herencia, no es un asunto de genes. En segundo lugar, la salvación, igual que la elección de Israel, se basa en la promesa de Dios, no en nuestra preferencia, no referencia, preferencia. Se basa en la promesa de Dios, no en la preferencia. Dice los versos 8 y 9. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Aquí le está haciendo referencia obviamente a Génesis capítulo 21. Inicialmente, Abraham tuvo 2 hijos. Primero tuvo a Ismael, la esclava de Agar. Sara no tenía hijos, era estéril. Entonces le dijo, pues, llégate a mi esclava para que me dé descendencia. Y nació Ismael. Cuando nació Isaac, ya Ismael tenía 13 años. O sea, Ismael era 13 años mayor que Isaac. Pero Isaac era la promesa. Isaac era el niño milagro. Cuando ya Abraham está viejito, casi de 100 años, Dios le dice, tú vas a ser padre de muchas naciones. Dice, con Ismael. No, Ismael no.
Esa es tu preferencia. Es por la promesa. Es por la promesa, para que se vea que es un milagro. Así que la salvación, como la elección de Israel, que Dios le dio a Israel para servirle, es por la promesa. Él le había hecho esa promesa a Abraham. Y así es la salvación. En tercer lugar, la salvación se basa en la providencia de Dios, no en nuestro desempeño. Diez y 12, del 10 al 12. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Recuerdan esa historia de Rebeca? Rebeca está embarazada, tiene mellizos. Esaú nació primero, salió primero que Jacob, por tanto, Esaú era el primogénito, y los primogénitos tienen o tenían, bajo la ley judía, privilegios. El primero que nace, pero Dios escoge a Jacob. Contrario a la tradición, Dios escoge a Jacob. No porque Jacob era mejor, porque Esaú era peor, porque no habían hecho nada. Fue antes de nacer, para dejar establecido que no depende de nuestro desempeño, no depende de lo que nosotros hagamos, depende de su providencia, depende de su decisión. Dice el verso 13, un verso que a veces trae conflictos. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Primero aclarar algo, lo que significa aborrecer. Aborrecer es un hebraísmo, o sea, es una expresión judía. Esto no es un sentimiento. Aborrecer no es un sentimiento. Aquí en la Biblia, en el judaísmo, es una decisión. Aborrecer significa preferir. Es lo que significa. No es un sentimiento, no es un odio, un rechazo, un desprecio. Es una decisión. Simplemente cuando Dios dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí, está diciendo que Él decidió escoger a Jacob. No significa que odiaba a Esaú, no significa que rechazaba a Esaú. Todo lo contrario, Dios amó a Esaú y lo bendijo en gran manera. Si no, usted lee Génesis 36 para que usted vea de qué manera bendijo Dios a Esaú. De tal forma que tuvieron que separarse, porque tenían tantos y tantos que tuvieron que separarse. Pero aborrecer no significa rechazar, no significa que Esaú era perdido, que se iba al infierno, o que su descendencia no se podía salvar. Yo escogí a Jacob simplemente. ¿Recuerdan lo que dijo Dios en los mandamientos? Honra a tu padre y a tu madre. Pero ¿qué dijo Jesús? El que no aborrece padre ni madre no puede ser mi discípulo. Está diciendo que odie a tu madre, que la deje, que la rechace. Está diciendo, tienes que preferirme a mí sobre tus padres o sobre tu familia. Eso es lo que está diciendo. No está diciendo que tiene que odiar, ni rechazar, ni dejar. Así mismo, a Jacob amé, yo lo preferí. Uno de los dos era que podía ser el padre de la nación, no eran los dos. Tenía que tomar una decisión. Soberanamente Dios escogió a Jacob. Soberanamente. Pero cuando está escogiendo a Jacob, esta elección es corporativa. No está escogiendo una persona, está escogiendo un pueblo. Cuando está escogiendo a Jacob, está escogiendo a Israel. Está escogiendo entre Jacob, que representa a los judíos, y Esaú, que representa los gentiles
o los edomitas. Pueden ver en la Biblia que Esaú es Edom, los edomitas. Estaba escogiendo no una persona, estaba escogiendo un pueblo para servicio. Dice Malaquías 1, 2 y 3. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No eres Esaú, hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación. Oye, los montes de Esaú, ¿era una persona o era un pueblo? Convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. No era, eso es de una persona, es de un pueblo. Dice Génesis 25, 23. Aquí, esta cita que Pablo dice, como está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí, solamente está esa parte. No está la cita completa, donde dice, abandoné sus montes. Solamente esa parte, ¿verdad? Pero cuando la vemos, podemos darnos cuenta que no está haciendo referencia a una persona. De nuevo, y respondió Jehová, cuando estaba embarazada Rebeca, de los gemelos, 2 naciones hay en tu seno. No dijo 2 personas. O sea, hay 2 personas, pero representan 2 naciones. 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos de tus entrañas. Pueden ver que no es una persona. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Nunca Esaú le sirvió a Jacob. Esaú era mayor, nunca le sirvió a Jacob. No hay un lugar, no hay una cita donde diga que Esaú le sirvió a Jacob. Como persona nunca. Ahora, todo lo contrario. Jacob sí llevó a llamar a Esaú mi señor. Cuando él se separó por el tumbe que le dio con la primogenitura y este asunto, él se desgaritó. Cuando él volvió a reencuentro, cojan ustedes por allá y nosotros por aquí, vamos a dividir, no sabemos cómo va a reaccionar. Él decía, mi señor. Ahora, como nación, los edomitas sí le sirvieron a Israel. Sí, el mayor le sirvió a menor. Sí, tenían que pagar impuestos a Israel. Sí fueron derrotados los edomitas. Así que esto es lo que significa esa partecita. Número 4. La salvación se basa en la misericordia de Dios, no en nuestros méritos. Para ilustrar esto, Pablo usa otro ejemplo del Antiguo Testamento, habla del faraón y de Moisés. Dice el verso 14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia de que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. La salvación no depende del esfuerzo del hombre, no depende de su desempeño, depende de la misericordia de Dios. Si no fuera por su misericordia, ninguno de nosotros lo alcanzaríamos. Ninguno de nosotros lo lograríamos si no fuera por la misericordia de Dios. Tito 3:5. Tito 3:5 dice, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación
en el Espíritu Santo. Nos salvó por su misericordia. ¿Cuál es la reacción normal del ser humano, del hombre, cuando ve que somos salvos por la gracia de Dios, por la providencia de Dios, por la misericordia de Dios? ¿Qué es la reacción normal del hombre? Generalmente empezamos a preguntarnos y a decir, bueno, pero si la elección es así, si la salvación es así, si Dios tiene control de todo, ¿dónde está la responsabilidad humana? Si Dios maneja todos los hilos, ¿cómo me puede me acusar? Y Pablo está anticipando que alguien puede preguntar esto. Él está anticipándose a esta pregunta. Dice el verso 19. Uno de ustedes me dirá, vamos a ver Romanos, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me ha hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Así como el alfarero tiene derecho para tomar un pedazo de lodo, de barro, de arcilla y hacer un vaso, una vasija, de la forma que Él quiera. Así Dios, que es nuestro alfarero, tiene el derecho para darnos a nosotros la forma que Él desea, que Él quiera. Y no podemos nosotros cuestionarlo. Dios tiene el derecho para darnos la forma que Él quiera. Dios tiene derecho para darle la forma que Él quiera a la historia, para darle la forma que Él quiera a nuestras vidas. Y esto realmente para mí es un mensaje de esperanza, porque como vasija puedo destruir mi vida, pero el alfarero la puede recomponer de nuevo y hacer un vaso nuevo y hacer un vaso para honra. Luego él entra en una especulación, una suposición, y dice los versos 22 a 23: ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? Aquí hay una expresión que tal vez valga la pena aclarar. Cuando él dice, aquellos vasos preparados para destrucción. En primer lugar, no dice que Dios los preparó. Y técnicamente, el griego dice, técnicamente, que ellos se prepararon para destrucción. No que Dios lo preparó, no dice. Ellos se prepararon. Dios no va a crear un criminal para mostrar su fuerza, demostrar su poder con esa persona. Lo va a hacer un criminal, ahora yo lo voy a destruir. Él endureció el corazón del faraón después que estaba endurecido. La culpa no es de Dios, la culpa es del faraón. Si usted lee Éxodo capítulo 7, usted verá cuántas veces dice, y el faraón endureció su corazón. Y otra vez, y el faraón endureció su corazón. Y cada vez que hay una demostración, y el faraón endureció su corazón, era un corazón endurecido. Y Dios endureció más ese corazón. Generalmente cuando vemos destrucción pensamos en el infierno. No está hablando del infierno. No podemos decir que está hablando de que son personas que van para el infierno. Recuerden
Romanos 1, 16, 17, el Evangelio tiene el poder de Dios para librarnos, dice el 18, de la ira. De la ira. Él está haciendo referencia. Cuando vemos esa ira de Dios, recordémonos de Romanos 1, 18. La ira de Dios no es eterna, no pertenece a la eternidad. Cada vez que la Biblia habla de la ira de Dios, lo habla de una manera temporal. Dios no va a estar enojado toda la eternidad con los que se pierden, con los perdidos. No va a estar enojado la eternidad. Incluso la perdición de los hombres, o la situación, el estado de los perdidos, no es una manifestación de la ira de Dios, es una manifestación de la justicia de Dios, no de su ira. Dice el Salmo 30 y verso 5. Salmo 30, verso 5. Lo pueden encontrar primero que yo. Porque un momento será su ira, pero su favor durará toda la vida. La ira de Dios no es para siempre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La ira de Dios no es para siempre. Y el Salmo 103, 8 y 9. Salmo 103, 8 y 9. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre va a estar airado. Está hablando de una ira temporal, de una calamidad temporal. Esta parte es un asunto difícil, pesado. No quiero meterme en detallitos. ¿Sí? No, resumir en una frase. Todo esto resumirlo en una frase. Dios es soberano. Dios es soberano. Él tiene derecho a hacer lo que Él quiera. Nosotros solamente dejar que Dios sea Dios. No querer nosotros ser Dios. Que Él sea Dios, porque Él es Dios. Ya en los últimos versículos Él menciona dos profetas. Menciona a Osea, menciona a Isaías. Dice en los versos 25 y 26. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Ya Osea predijo muchos años antes que Dios no era solamente para los judíos, para todo el mundo. Dios es para todo el mundo. En el verso 27 menciona a Isaías. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como arena del mar, tan solo el remanente será salvo. En otra palabra, hubiéramos desaparecido. La conclusión: la nación de Israel, ellos estaban ansiosos por estar bien con Dios, pero lo estaban haciendo de la manera incorrecta. Estaban buscando su justicia por medio de la ley. Y los gentiles, que ni siquiera estaban pensando en esto, a ellos se les dio la gracia de ser salvos solo por fe. Y él dice que en el verso 29, sigue el 30, y dice que Él puso en Sión la piedra de tropiezo y roca de caída. Ese es Cristo. Cristo es esa piedra de tropiezo para muchos, pero para otros es esa roca firme que nos mantiene de pie. Para algunos, un tropezadero, pueden caer, pero para nosotros es la roca que nos mantiene firme y que nos mantiene de pie. La forma como nos relacionemos con Cristo va a determinar
nuestro futuro. ¿Cómo nos relacionamos con Cristo? Somos salvos por gracia, no por raza. Somos salvos por la promesa, no por la preferencia. Somos salvos por la providencia de Dios, no por nuestro desempeño. Somos salvos por su misericordia, no por nuestros méritos. Y para lograr eso, Cristo mandó a Jesús. Cristo mandó a Jesús. Para algunos tropezaderos, pero para nosotros, lo que nos mantiene firme. Y eso que queremos recordar en esta noche, en acción de gracia, en esta mañana, en acción de gracia. Recordar ese sacrificio que Cristo hizo para que hoy nosotros pudiéramos estar aquí. Para que hoy nosotros pudiéramos tener esa garantía, esa seguridad de que vamos a estar con Él para siempre. Que nada nos podrá separar del amor de Cristo. Vamos a recordar ese sacrificio que hace 2000 años Él realizó en favor nuestro, en beneficio nuestro. Y voy a pedir a los hermanos que ya estaban escogidos, señalados de antemano, para que distribuyan los elementos de la comunión.